Cerrar más ventas. Me hablaba hoy un compañero comercial que tiene muchas dificultades, además se ha cambiado de empresa para cerrar más ventas. Y bueno, yo creo que esto es lo de siempre, ¿no? Es decir, esto se trata de usar el sentido común. Yo creo que el primer consejo que le he dado y que te daría es usar la cabeza. Y usar la cabeza quiere decir pensar que tú eres el cliente, que tú eres la persona que está recibiendo a un vendedor, un comercial, y pensar qué es lo que esa persona quiere. Y eso va a ayudar muchísimo, porque tú también eres cliente. Y tú sabes por qué compras, sabes por qué no compras, sabes lo que te molesta. Y bueno, y a veces resulta que cuando estamos en la posición de vendedor, olvidamos todo eso y metemos muchísimo la pata. Entonces, bueno, vamos a analizar los básicos o las cosas más importantes. Yo creo que mientras yo pedaleo en esta elíptica, vamos a ayudar a resolver algunas preguntas que tienen los comerciales y a darles muchísima más seguridad. Y casi todo, como te digo, es usando la cabeza y el sentido común. Y sí que es verdad que yo creo que el comercial tiene que invertir en pensar para hacer las cosas mucho mejor, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber qué tenemos, qué es lo que nosotros vendemos, ¿no? Es decir, qué es nuestro producto, qué es nuestro servicio y en qué somos distintos y mejores a la competencia. Porque como no lo seamos, hombre, todo se puede vender, pero te va a costar muchísimo y va a ser a base de riñón comercial. Y si luego lo que vendes no tiene una buena calidad, pues vas a estar resolviendo problemas y marrones la mayoría del tiempo, con lo cual es difícil que puedas abrir mercado y vender. El trabajo de venta es un proceso, es decir, y el proceso tiene mucho que ver con la agricultura y se trata de sembrar, o con la caza, se trata de cazar, ¿vale? Es decir, recoges lo que siembras y cuando no eres un crack, que eso nos pasa casi todos, hay muy poquitos crack, y yo creo que cuando un vendedor es crack normalmente suele ser al final de su carrera con todo lo que ha aprendido. Lo que tenemos que hacer es sembrar muchísimo, esparcir esas semillas para que luego algunas de ellas, con nuestro ratio de conversión, se conviertan en ventas, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que tienes que sembrar, sembrar y sembrar. ¿Y cómo se siembra? Pues se siembra haciendo llamadas telefónicas, asistiendo a eventos, teniendo una buena imagen en Internet, teniendo un buen perfil en LinkedIn, tener, una serie de huella digital tuya que merezca la pena. Y eso, y yo les digo a muchos vendedores que es bueno que tengan un blog de su sector, de su segmento, que son gratis. O sea, que decir que si puedes alojar tu blog en LinkedIn, por ejemplo, y cuando veas a un decisor y tú tengas una información que has escrito o que te has preocupado de saber sobre tu producto, servicio, marcas, competencia, algo que merezca la pena, cuando tú le mandas un correo, no solo le vas a pedir una cita, sino que le vas a dar una información de valor en ese enlace a tu blog, y ahí ya serías un poquito diferente. Y como esto puedes hacer 1000 cosas, ¿vale? Esto me parece interesante. De hecho, yo la practico. Yo tengo 3 páginas web. Una se llama vasavender.com, otra es formacioncomercial.es y la otra es filosofiacomercial.com. Todas ellas tienen un blog y vamos, así a grosso modo te diría que entre las 3 hay más de 700 artículos. Yo he escrito prácticamente de todo lo que tenga que ver con la formación, con el liderazgo, con la gestión de equipos comerciales, con los clientes, con todo. Entonces, siempre que un cliente de casi cualquier sector pregunta algo, tengo que contactar con él, siempre en mis correos va algo de valor que además es gratis.
Y bueno, pues esto sigue siendo sembrar, ¿vale? Nosotros tenemos un embudo de ventas. Yo siempre digo que el embudo de ventas es como una bañera que necesita prospección, que tú tienes el grifo abierto, pero no tienes tapón. Y el agua se te está yendo, es decir, los posibles clientes se te están yendo por el agujero, ¿vale? Entonces, eso me parece fundamental. Y luego tienes que mejorar tu proceso. Yo hago formación comercial desde hace muchos años y sobre todo me dedico a entrenar a los comerciales y a los mandos en esa parte de proceso comercial que ocurre delante del cliente. Desde la incipiente parte que pueda pasar en internet, desde la primera llamada, la primera visita, les enseñamos y siempre con casos específicos reales y de su sector y de su empresa, a entender a los clientes, a generarles confianza, a contarles muy poquito de ti y preguntarles mucho de ellos, de lo que sienten, de cómo es su empresa, de qué quieren solucionar, de qué problemas tienen, de qué les hace no ser felices, y todo esto me parece fundamental. Les entrenamos en preguntar, en actuar. Yo digo que nosotros somos actores honestos, o sea, nosotros nunca engañamos a nadie y sí que tenemos que, bueno, explicar algunas cosas y sobre todo preguntar. Yo digo que vender es preguntar para escuchar, para ayudar. Y cuando vemos que de verdad podemos ayudar, pues entonces sí que es un cliente seguramente apropiado para nosotros. Pero ahora hay que convencerle. Y para eso tenemos que generar confianza con preguntas. Y esto es lo que ensayamos. Lo ensayamos con roleplay, lo ensayamos con trabajo de pensar, como decía antes, del equipo. Y esto es lo que al final se convierte en un entrenamiento que hace que los comerciales salgan de la formación muchísimo más motivados, simplemente por sentido común, porque tienen herramientas, han mejorado su discurso, han mejorado sus preguntas, han mejorado el entender al cliente y han mejorado su capacidad de atender a cada cliente como le gustaría ser atendido. Y eso es lo que hacemos en la formación comercial. Si te quieres ahorrar esa formación comercial para ti o para tu equipo, sal a vender, haz cosas, haz entrevistas, haz llamadas, haz propuestas, haz intentos de cierre y cierres, y en unos años pues tendrás seguridad, habrás probado cosas, sabrás lo que funciona, lo que no, y nadie te podrá decir nada. Pero si quieres acelerar ese proceso, mi recomendación es que te formes, o tú mismo o tú misma. En internet hay casi de todo, hay libros buenísimos y hay formación pues como la que hacemos nosotros, ¿no? En vasavender.com, que acelera todo ese proceso. Estoy acelerando la máquina también, ¿eh? La que ahí hacemos todo a la vez. Entonces, como te decía, pues pongo a tu disposición las páginas web y espero que sigamos hablando de esto, porque lo de vender, como digo, es un tema de sentido común, de cabeza, de pensar un poquito, y me encantará escuchar o ver tus comentarios y poder atenderos igual de bien que a los clientes. Gracias.